aplíquenlo a cualquier tema. Fórmense, investiguen, lean y tengan su propio criterio. Y nunca nadie les va a poder vender una narrativa. Ni Netanyahu queriendo acabar Gaza, ni jamás impidiendo que entre la comida. Ustedes creen lo que quieran, pero infórmense para que tengan un concepto real de lo que tienen alrededor del mundo. Si la mayoría estudia comunicación, cuando llegan a tener el privilegio, porque yo considero que tengo un privilegio, de formar parte de una cadena como la que estoy, o tener un espacio de 2 horas, que es todo el tiempo del mundo en televisión, y que pueden influir, es una gran responsabilidad. Pararse, decir algo, entrevistar a alguien. Si yo no tuviese mi criterio formado, cualquiera va y me convence, hoy me oirán decir una cosa y mañana otra. Sean dueños de su criterio y para eso, fórmense. Bueno, indudablemente los que somos del siglo pasado nos informamos de una manera muy distinta. Yo recuerdo que leíamos periódicos en papel, y los que nacíamos en pueblitos recibíamos el periódico de La Capital en la tarde, porque llegaba en avión. O sea, leíamos noticias que habían pasado el día anterior. Si yo se lo cuento a alguien de ahora, que yo leía noticias del día anterior, me decía, pero qué estúpido leer noticias del día anterior, es que no había nada para leer las de hoy. Y el satélite, ahora vemos todo en directo, todo en directo. El satélite era un lujo, era muy caro transmitir noticias en directo. Por lo tanto, a muchos lugares nos llegaban noticias también del día anterior en VHS, a los canales de televisión. Entonces, siempre veíamos un día atrasado. Eso sería ahora inexplicable e inentendible. Así nos criamos la gran mayoría de nosotros, leyendo noticias de ayer. Eso indudablemente nos hace pensar en qué se diferencian las narrativas bélicas contemporáneas de cómo se cubrió en algún momento la Guerra Fría, o la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo llegaba la invasión de Hitler a Polonia, a la Patagonia, y cuándo llegó esa noticia. Ahora la están viendo en el celular del bus. Entonces, ¿cuál cree usted que fueron las diferencias en las noticias de cómo se cubrían actualmente y cómo se cubrían anteriormente en la historia? ¿Quién se tira en la piscina? No, digamos que ahí hay 2 cositas. Uno, quisiera hablar como de la propaganda y luego de la parte actual. Y es que en las narrativas bélicas, en cómo contamos las guerras, antes, digamos, había un mensaje uniforme. Si ustedes, alguno que les guste como la historia, vean los, digamos, los elementos de la comunicación de la guerra. Lastimosamente el modelo de comunicación efectivo puede ser el del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Digamos que si uno lo ve como estrategia comunicativa, eficiente, un mensaje uniforme, un mensaje abarcador, un mensaje que articuló todos los elementos, digamos, del fascismo, ¿no? Generar el chivo expiatorio, lo que hablábamos de generar el maligno otro, ¿no? Generar esa otra edad, el tener un mensaje claro para una audiencia específica, y se lanzaba de manera uniforme, es decir, todo el mundo estaba expuesto a la misma musiquita, al mismo programa de radio, al mismo letrero, a la misma comunicación. Hoy día la narrativa bélica es segmentada, es decir, los mecanismos, como ya dijimos, cambiaron, y entonces dependiendo de lo que yo consuma, mi teléfono, si uno compara mi Instagram con el Instagram de ustedes, o mi TikTok con el de alguno de ustedes, es diferente, porque está hecho a mi preferencia de consumo, a mi preferencia. Entonces las audiencias también, digamos, se van especificando. Ya ahorita el mensaje le llega a uno partiendo de una cosa, y es qué consumí antes, ¿no? ¿Qué vi? Entonces el mío, pues perdón, ¿no? El mío es toque y pulpero, novelero, o sea, el mío parece de adolescente de 17, no es una señora mayor, pero es lo que yo miro en Reels, y entonces lo que me llega así. Pero si yo estuviera mirando, no sé, cosas pro Ucrania o cosas pro rusas, el algoritmo me botaría información diferente. Entonces ya no hablamos de una propaganda, un uso de medio uniforme, sino un uso particular. ¿Dado por qué? Por la ciencia de los números. Entonces ahí ese mensaje va a ser específico, pero además de qué va a mi gusto.
de mis preferencias políticas, de mis preferencias, la forma en que yo interactúo con esa inteligencia loca de los algoritmos. Entonces también me va a dar información que ya va a reforzar ideas que yo tengo, ¿no? O sea, si yo consumo, no, pro-ruso, Estado pro-ruso, entonces vas a alimentar una narrativa y va a reforzar una cosa que ya tenía, haciendo que yo me predisponga más, es decir, que yo siga comprando ese alimento y no me va a mostrar el de la oposición y no me va a mostrar la información diferente, me va a decir es que, recuerden, digamos que en los discursos de Ucrania se han hecho unos trabajos divinos en las universidades europeas de fact-checkers y de ver cómo es la narrativa que cuentan. Entonces, uno de los primeros mensajes era que los ucranianos estaban dejando renacer el nazismo, por ejemplo. Y entonces, claro, si yo soy ruso y me dicen que se está volviendo a rearmar la amenaza nazi en el país de al lado, pues obviamente yo ¿qué voy a hacer? Alimentar una idea que yo ya tengo, que es un sentimiento nacional, que es un sentimiento, y reforzar un discurso que se me va de pronto radicalizando, que de pronto se me va, ¿no?, yendo. Entonces, ese es un cambio esencial que estamos viendo hoy día. No es uniforme, está segmentado, pero suele reforzar lo mejor y lo peor que hay en uno, que es el tipo de cosas que uno consume. Y ahora todo el mundo analiza, todo el mundo es periodista, todo el mundo manda fotos, todo el mundo opina y todo el mundo informa. Ese es el siguiente Hay algunos que dicen que estas guerras híbridas es como un segundo capítulo de la Guerra Fría. Hay algunos ensayos que no están tan de acuerdo, sobre todo por una cuestión geopolítica, y es que se pasó de un mundo bipolar donde se crean las guerrillas, o sea, era otro universo, casi que era una guerra legítima entre dos puntos de vista. Se cae el muro de Berlín y empieza otro mundo más ligado al capitalismo. Nosotros hacemos parte de ese mundo, luego nosotros tenemos esa visión occidental, y en la actualidad es como si se estuviera reordenando o buscando un nuevo orden mundial, específicamente por la amenaza, no creo que rusas, pero China, y eso cambia completamente la ambición de los diferentes países o de los diferentes bloques, digamos. Si seguimos con el bloque occidental sería Estados Unidos y Europa, y el otro sería más o menos Rusia, China, Irán. Entonces eso crea un conflicto mediático de primerazo, y lo que tú decías, cada cual lo narra desde su perspectiva, desde su ambiente cultural, desde su ambiente ideológico, desde su pasado, y ahí como periodistas la única forma es empezar a contrastar fuentes para tratar de buscar la verdad, que es tal vez lo que no debería nunca morir en el periodismo, y es la búsqueda de la verdad. Editorializar menos y tratar de contar las lógicas de los diferentes conflictos. Entonces ahí no nos paramos nosotros solamente desde nuestra perspectiva, sino tratamos de entender la perspectiva del otro bloque, y en eso yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar, ¿sabes? Porque si es global la inteligencia artificial y no tiene censura, vamos a empezar a reconocer narrativas que ni siquiera vislumbrábamos sobre otras culturas. Entonces, cómo las mujeres en Oriente ven esta circunstancia, no lo había pensado de esa forma porque estaba parado en mi realidad. Entonces, bajo esa perspectiva, si no hay censura, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en ese aspecto. Yo creo que usted tocaba algo bien importante, cómo era la percepción de los conflictos en cada tiempo, en cada etapa. Nos vamos muchos años atrás, tal vez en las películas el principal enemigo, mucho tiempo atrás, era alguien con acento alemán. Posteriormente, en la Guerra Fría, iba a ser evidentemente alguien con un acento soviético, y ahí tenemos los espías y todas las películas de la época. Posteriormente, el enemigo de todas las películas era, generalmente, posterior al 11 de septiembre, pasa a ser un árabe dentro de esa narrativa. Lo hablaba con mi hija y me decía, estamos viendo la última Bad Boys, sale como 2 años. Cuando ahora entonces el enemigo, el malo, pasa a ser
esa amenaza criminal transnacional, narcotráfico, etc. Entonces, a lo que voy con esto es que esos segmentos de la población a los que esa guerra cognitiva llegaba, mostraba entonces el alemán como el malo, el ruso como el malo, el árabe como el malo, porque había un control de esa información. Vuelvo atrás, Bugs Bunny, la Warner Bros. Durante la Segunda Guerra Mundial hay cualquier cantidad de videos viejos donde muestran a Bugs Bunny peleando contra Hitler, por ejemplo. Entonces, esa parcialidad con la que la población asumía esa información, pues hacía todo como muy cuadriculado. Actualmente ustedes están recibiendo información de todo lado. Entonces, lo decía ahora, ustedes pueden estar viendo NTN24, pueden estar viendo Al Jazeera, pueden estar viendo BBC, y eso le da una libertad, que es un punto bastante importante, una libertad de seleccionar, identificar cuál va a ser su fuente, sobre la que va a identificar, no quiero decirlo en esa palabra, el enemigo, sino exactamente con qué está de acuerdo o no. Esa libertad que tiene usted al poder seleccionar tantas fuentes de información no parcializa su concepción de la realidad. La abre un mundo multipolar, donde entonces ya no es el capitalismo y el comunismo ni la revolución fundamentalista islámica, sino un sinnúmero de eventos y actividades sobre los que usted, con previo conocimiento, puede decidir: esto es bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y obviamente, como dice la doctora, el algoritmo que refuerza esa precognición que tiene usted le va a brindar mucho más información al respecto, pero no dejen de buscarla en muchas fuentes. Si no se queda en una sola línea, todos sabemos, vamos a Instagram, vemos algo, o en TikTok, y es increíble el bombardeo. Lo vuelvo a abrir en los próximos 5 minutos o al día siguiente y voy a tener más de lo mismo. Siempre buscar el contraste para ir. Pero me quedé pensando en la forma de cubrir las noticias antes y ahora. Por ejemplo, Armero. Yo fui a cubrir Armero. Me enviaron de mi canal a cubrir el desastre de Armero. Hoy en día, cuando yo llegue, ya se secó. O sea, me mandaron, recuerdo, secuestraron unos embajadores en Lima, creo, en una embajada. Había que ir a Lima. Y fui, había que dormir frente a la embajada y pasamos no sé cuántos días. Pero hoy, mientras yo decido a quién mando, si me muevo, si no me muevo, ya llegó todo. Ya llegó el mensaje del embajador que está dentro de la embajada. Ya llegó la cobertura de la puerta de los medios, de todo. O sea, la inmediatez de los medios hoy en día además nos plantea un reto. ¿Qué hago? ¿Qué voy a explotar? ¿Por dónde me voy a ir? Si tengo la imagen, ¿cómo la complemento? ¿O qué me interesa? No voy a mandar un periodista a Lima porque yo quiero que me digan qué pasa con la familia del embajador. Es decir, todo nos cambió. Antes solo hacíamos periodismo, los periodistas. Hoy una de las cosas que más se valora es el periodismo ciudadano. Todos tenemos un teléfono. Todo pasa al lado nuestro y lo hacemos con el teléfono. Y eso empieza a circular mucho más rápido en ocasiones que la cadena que llegue para publicar la noticia. Todo es un reto hoy en día para los periodistas, para los directores de medios, para quienes manejamos programas o manejamos o personal. Porque la velocidad que ha llegado con las redes, con las herramientas que tenemos hoy en día, nos plantea retos absolutamente diferentes. En cuanto a las narrativas, yo creo que además todos hemos estado como en la línea de no se quede con lo que le vende el algoritmo, busque siempre lo otro. Y usted decide con qué discurso se queda. Miren, pasó ayer, matan al señor Charlie Kirk en Estados Unidos, hacen un gran funeral, llega la esposa de este señor, de este joven que asesinaron, absolutamente compungida como tiene que ser por la tragedia que está viviendo, y dice que ella perdona al asesino de su esposo porque eso es lo que él hubiese querido y porque eso es lo que Dios dice y ella es fiel creyente. Acto seguido viene el presidente Trump y dice: Erika, perdóname, yo sí odio a mis enemigos y quiero que lo pasen bien mal,
Bueno, usted decide con qué se queda, si odiando o perdonando. Esa es una narrativa entre la que van a tener que vivir día a día, porque todo se plantea desde dos orillas opuestas en la mayoría de las cosas, o en la mayoría de los dilemas, o en la mayoría de las guerras, o en la mayoría de las confrontaciones. Hoy todo se ve desde dos orillas y a veces desde tres. La única manera, se lo vuelvo a repetir, es que estén absolutamente claros, que construyan sus propios criterios y decidan cuál de las narrativas van a incorporar ustedes a la suya propia. El mundo que les va a tocar a ustedes vivir dentro de los medios es mucho más complicado que el que nos ha tocado a nosotros, que venimos de aquellos días en que era válido mandar a un periodista a cubrir una tragedia, un accidente, un terremoto, que llegamos a la inmediatez de ¿para qué voy a mandar a alguien a México al terremoto si ya tengo todo aquí? No sé ni siquiera qué nos puede plantear el futuro. O sea, que cada día que te levantas hay una herramienta nueva, hay algo nuevo, hay una red social nueva. Ya yo no sé cuando me dicen, pusiste en TikTok, pusiste en Facebook. Oye, no puedo. O trabajo o tuiteo. O trabajo o monto algo en Instagram. O tengo Instagram o tengo TikTok, pero todo a la vez no se puede hacer. Y eso es hoy. ¿Qué será mañana? Ni siquiera me lo puedo imaginar. A ustedes los puede llegar a arropar, pero ustedes van con el aquí y el ahora y van a ir teniendo la velocidad que les va a imponer el tiempo, así como nosotros hemos tenido que aprender a darle al acelerador, porque nadie nos enseñó, nos llegó de repente. Ustedes van con ella, van a tener esa ventaja sobre nosotros. Tenemos muchos conflictos a los que continuamente aludimos y continuamente perseguimos por los medios. Ucrania, los barquitos de Donald Trump frente a Venezuela, el señor Netanyahu ahí dando plomo en Gaza. Tomando como perspectiva esos conflictos contemporáneos, ¿cómo podríamos decir que se está articulando la desinformación como estrategia de guerra híbrida en esos conflictos que la gente más conoce, digamos? Porque hay, en África hay un montón de guerras civiles, pero nadie se entera porque a lo mejor no hay gas ni petróleo, ¿no? ¿Cómo se estaría articulando actualmente la desinformación, por ejemplo, en caso de Gaza, la figura de Netanyahu, o la percepción que hay con la figura de Maduro para algunos gobernantes sudamericanos, que es una cosa, y otros gobernantes sudamericanos otra cosa? La misma figura de Donald Trump, o sea, ahí hay un aspecto de desinformación. Yo veo noticias y parecen dos mundos distintos, un medio a otro medio. Quiero verlo más aquí en el plano local. Y más allá de la desinformación, es usar la información como herramienta de cohesión de la sociedad. 38 azonadas hemos tenido contra la fuerza pública aquí en Colombia. Entonces se pregunta uno en ese escenario, ¿es justificado, señora? En el año. 38 azonadas en un año, lo que va del año. ¿Cómo, si bien lo podemos percibir acá como hechos aislados que suceden allá en el Cañón del Micay, en Norte de Santander, en Antioquia, la pregunta es, ¿cómo se maneja esa información para movilizar a 600 o 700 personas? Porque estamos hablando de 20, 30 jóvenes, con una marcha así, 600, 700 personas para cumplir, y lo puedo decir desde el aspecto militar, un objetivo táctico. ¿Cuál puede ser ese objetivo táctico? Evitar que quemen o que se capture un criminal, a un narcotraficante local. Pero más allá del objetivo que se cumple, la gran pregunta que uno se hace es ¿cuál es ese manejo de información tan complejo que logra un objetivo de movilizar a 700 personas en menos de 30 minutos para bloquear una operación militar o una operación policial? Ese manejo de la información, repito, volviendo al concepto inicial del que hablaba de cómo hay un cambio en la percepción de la realidad de un grupo social, pues cómo cambiar lo que normalmente en la sociedad podríamos entender de que esa fuerza militar, esa fuerza policial es la que nos va a defender. Ahora, ¿cómo se cambia esa percepción de la realidad para hacer que 700 personas vayan y desarmen, ataquen y secuestren a 30 hombres, 20 soldados policías? Entonces, la información se configura en este contexto
de la amenaza híbrida como un arma de guerra, que más allá de entenderlo como la artillería que va y destruye a efectos letales, son efectos no letales o no cinéticos dentro de la ciencia militar que cumplen objetivos claros. En este caso es incapacitar y movilizar a una unidad que va a cumplir una tarea policial, una tarea militar, a través de la manipulación de la cognición de esa porción de la población. Entonces, evidentemente, eso hace parte de la amenaza híbrida. De hecho, ciertos estudios apuntan de que ya no podemos hablar de la guerra híbrida tiende a quedarse en el pasado. David Galula, en 1964 lo tocó, el general David Petraeus, del ejército de los Estados Unidos, también lo abordó incluso antes a la invasión, la guerra en Afganistán. Un conflicto que ya lleva un contexto del conflicto que ya lleva mucho tiempo y que ha evolucionado y evoluciona de la mano con los medios de información, con la inteligencia artificial, para cumplir esos objetivos en campo que pasa a ser bastante complejo. Pues en las ciudades, se está sucediendo allá en las regiones, en la Colombia profunda. ¿Qué va a pasar cuando esté sucediendo de manera más crítica aquí en nuestras principales ciudades? Íbamos en orden y ya estábamos dando igual que la información. Yo creo que el tema de las guerras, bueno, la guerra siempre ha, creo que hay un senador de 1917 en Estados Unidos, que es Johnson, que dijo la primera víctima de la guerra es la verdad. Y cuando uno mira teoría militar de Clausewitz siempre el tema de qué se comunica en la guerra es sujeto de moldeo, o sea, de manejar, de contener, de qué información saco, ¿no? Y siempre en las guerras el tema de ocultar información es importante, o sea, digamos, es parte de la estrategia finalmente. De buscar el apoyo popular es parte de la estrategia para la guerra, porque tú necesitas que te den sostenibilidad. Entonces, guerra, comunicación, guerra, verdad, son como dos elementos esenciales para la estrategia militar. Es decir, hoy día es un mecanismo más de la forma de hacer la guerra. ¿Para qué? Para buscar apoyo interno. Entonces, si uno, lo que les contaba, si uno mira, por ejemplo, la de Ucrania y Rusia, hay montones de estudios, pero más divinos, con muy buena información de métricas, de qué se hablaba en los medios, de qué contaban, de cómo vendían al vecino, de qué medios, qué miedos inculcaban, porque es que recuerden que para hacer la guerra uno tiene que infundirle miedo a alguien, y normalmente es a la propia población para que la apoye. Es decir, esos se nos van a meter. Yo creo que ya todos estaban grandecitos cuando tuvimos el tema de las sazonadas en Bogotá. ¿Se acuerdan cómo corrió que le llegaba a uno el WhatsApp de la tía? Escóndase, che, saque el cuchillo de la cocina, el base, lo que tenga, porque se le van a meter a todo el mundo. Entonces, el miedo es un vehículo de comunicación supremamente efectivo para que la gente haga cosas. ¿Cómo qué? Odiar al otro, cerrar o agarrar al pobre que iba llegando, no sé, a la casa y que de pronto uno no lo conocía y toma tu vaca, ¿cierto? Entonces, es importante dentro de la estrategia de los que nos gusta la política, la defensa, lo militar, entender que es simplemente otro mecanismo para ejercer ese poder y esa influencia. Pasamos que la profe Chirino decía un tema importante y es, ahora todos somos comunicadores. O sea, lo mismo en el tema del título, pero todos tenemos formas y tenemos audiencias, ¿no? Uno tiene su Instagram, uno tiene su ex, y ahí uno cuenta su verdad. Pero eso se empezó a contar, por ejemplo, desde las guerras, las operaciones del desierto, ¿no? Las guerras en Medio Oriente ya empezaban a transmitir y se llamaban las guerras de CNN, ¿no? Luego Afganistán e Irak fueron las guerras de YouTube, porque además había videos desde los puntos militares en una broadcast YouTube, vamos, y aquí voy a hacer tal cosa, y a veces se tiraban las operaciones militares por decir dónde estaban, y pasaba con el efecto CNN. Hoy día a la de Ucrania le llaman la guerra de TikTok, que ahora digamos es un poquito más heavy porque es más volumen de información saliendo, pero con relatos más cortitos. Entonces uno consume un video de poquitos minutos. En el YouTube a veces se echaban 15 a 20 minutos contando algo. Somos de esta generación de los que vimos caer las Torres Gemelas en vivo y en directo. Esto no se había visto. ¿Y qué validó? Una guerra contra el
terrorismo, ¿cierto? De unificar a todo el mundo, que hoy día está, o sea, hoy día sería imposible buscar un chivo común para poner a todo el mundo a hablar de lo mismo, ¿no? Y en esa época logramos tener articulados a medio mundo en la guerra contra un X que era un terror, ¿cierto? Que era un personaje que tenía barba en algún lado, uno no sabía cuál de todos era, pero pues decía, ese es el mal. Entonces, hoy tenemos guerras que fluyen y que fluyen, la otra diferencia es que fluyen con más volumen. Si uno se pusiera a ver todos los videos, por desgracia, de las obscenidades, porquerías, delitos, genocidios, violaciones rampantes de derechos humanos que hay en el mundo, simplemente yo creo que uno sería imposible de, o sea, si uno viera todo lo que hay, yo creo que uno no, pues difícilmente se levantaría día a día a hacer su vida, ¿no? Porque es que cuando uno ve eso es bárbaro, eso viene sin fin, pero antes a uno le borraban y le pixelaban la sangre, ya nadie te la pixela, ¿no? Tú ya ves ahí, oh, era un bebé, y uno, ay, era un bebé, ¿no? Antes te la filtraban, te la adobaban un poquito para que uno no sintiera ese, así, lo asco de lo que somos capaces de hacer como especie humana y con fin político, ¿no? Hoy día no. Hoy día uno ve todo en tiempo real y sin filtro. Entonces, el volumen, el tipo de comunicación, la inmediatez del mensaje y la variedad de reportes, ¿no? Porque es lo que tú dices, una historia es la que uno veía, no sé, cuando Hamás entró a Israel, ¿no? Uno ve esos videos y también uno decía, se pasaron, o sea, ¿qué es esto? Y uno ve ahorita la respuesta, se repasaron. O sea, ya la comunicación no es la misma. Yo creo que ahí no solo el de tener criterio, pero también el tema del sentido de humanidad, ¿no? El sentido de, no es solo que uno sepa qué información consume, sino que por lo menos la información le duela, porque es que a muchos ya no nos duele porque la violencia se volvió algo, pues normal, ¿no? Ay, otra masacre, otra, next. Entonces, eso de la desanitización de la seguridad, ¿no? Del conflicto, ya es como, sí, como con el antibacterial, que ya todos echaban antibacterial hace 4 o 5 años. Ahorita tanto se lavan las manos cuando se bajan del avión. Sí. Ninguno. No, ya pasó, ya cogió una defensa. ¿No? Eso, los conflictos van pasando de moda. Ya nadie habla de Siria. Anduvo un tiempo que Siria. Nadie habla de la tragedia de las mujeres en el régimen talibán de Afganistán. Nadie habla de lo pobre que es Haití. Hubo un momento que todo el mundo hablaba de Haití. O sea, como sí le gusta Haití. Eso es terrible también. Se van banalizando. O sea, que, bueno, guerra civil en el Congo. Bueno, normal. Sí. Porque vas cambiando la primera página. Vas cambiando la noticia de abrir. Y con la noticia de abrir se va concentrando el interés. La noticia de abrir hace que más gente se interese en ese conflicto si todos nos dedicamos a. Ahora, la narrativa de las guerras o de los conflictos o de los enfrentamientos igual tienen una pared, pero requieren mucho esfuerzo. Y en eso es que los comunicadores tenemos un papel importante. Yo siempre voy a hablar de mi experiencia porque además creo que es lo que les puedo transmitir y compartir. Hace 15 años, o se lo pongo más cerca, 12 quizá, el mundo sabía lo que pasaba en Venezuela. A nosotros nos vendieron una narrativa de que había una revolución, de que los pobres, de que había atención social, la misión vuelvan caras, la misión tenga la arepa, la misión para 3 y le pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no les puedo decir cuántos periodistas venezolanos estamos hoy en el exilio, pero somos muchos. Y si hoy en día la perspectiva sobre Venezuela cambió, es porque quienes estamos fuera y tenemos alguna incidencia o tenemos una trinchera en un medio o podemos narrar de alguna manera, decidimos que no íbamos a permitir que la narrativa que el régimen quería imponer, primero Chávez y luego Maduro, se consolidara de alguna manera.
Y todos decidimos contar la historia. No todos los periodistas que están fuera, que son muchos, cientos, quizás miles. No importa si manejas un Uber, si estás de asistente de un chef, no importa lo que hicieron. Se organizaron, qué sé yo, recuerdo, te lo cuento News, por ejemplo, que es una cuenta que está formada por muchos periodistas que no cobran, pero que hicieron un gran esfuerzo de difundir la información. Y empezamos a hacer visible además los testimonios, porque nada como un testimonio para construir la narrativa de lo que realmente está pasando. Costó muchos años. A ustedes quizás les parezca que no, todo el mundo sabe que en Venezuela se fueron más de 8 millones de personas, que en Colombia tenemos 4 millones, 3, 2, no sé, o que andan por el mundo. No todo el mundo lo sabía, ni sabía por qué se fueron. Es más, se fueron porque, bueno, unos eran capitalistas, no podían invertir, cerraron las empresas y así múltiples excusas. Y sin embargo, se hizo un trabajo duro, muy duro, que requirió mucho esfuerzo de muchos, pero organizado. Pues les pongo el ejemplo de las elecciones del año pasado, que tuvo una gran organización por la cual se pudo demostrar que la oposición ganó en Venezuela 7,5 millones de votos contra 3 y algo de Maduro, por ejemplo. Pero también hay una gran red de comunicadores. Yo formo parte de muchas de esas redes. Y les digo muchos porque hay reporteros, hay presentadores, hay influencers, hay distintos, que periódicamente recibimos información y nos organizamos para difundirla. Entonces, lo que quiero llevarles es, primero, que siempre voy a creer que esta es la mejor profesión del mundo, nunca hubiese querido tener otra, pero que la tienen que asumir con responsabilidad. Porque créanme, en un simple post que pongan en X o en un Instagram cualquiera, le están llegando a un número X. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 500, 3,000, 600,000, pero van a influir de alguna manera. Yo respeto profundamente la medicina y los médicos, creo que tienen la responsabilidad de salvar vidas. Nosotros también. Una información que ustedes manejen mal puede causar daño a mucha gente. Una información que ustedes manejen bien puede darle luz a quien no la tiene. No es fácil y nunca va a ser fácil. Pero créanme que después de tantos años en este oficio, vale la pena absolutamente. Búsquense causas que valgan la pena. Si me preguntan, búsquense causas que valgan la pena, para que lo hagan con pasión, para que lo hagan creyendo en lo que están defendiendo, para que nunca se cansen de hacerlo. Es la mejor manera de combatir las narrativas que hoy en día abundan, nos llueven y es muy difícil luchar contra ellas. Bueno, como ya va el tiempo corriendo rápido, sería interesante también escuchar un poco algunas inquietudes o preguntas de los que nos acompañan aquí. Que se presente, que estudia, y la pregunta. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María, pues estudio comunicación social. Y mi pregunta es, ya que dijeron que los conflictos son algo pues, que se conecta mucho internacionalmente por la globalización, asimismo lo hacen las pandemias, la migración, las crisis climáticas y pues muchas otras problemáticas. ¿En qué medida creen ustedes que las emergencias ambientales y sanitarias
o sea, que las guerras híbridas contemporáneas se alimentan de crisis ambientales y pues de otros tipos, para reconfigurar, modificar o incluso camuflar esas narrativas bélicas pues, de las que estamos hablando.